desde aquí, pero la carretera siempre va a lo largo del río. Y recordemos que el río es la frontera con Jordania. Por lo tanto, las montañas que apenas se ven, no se ven muy bien, están en Jordania. Esas montañas son las montañas de Amón. Amón, ¿ok? Están en Jordania. Ahora, nosotros nos dirigimos hacia el Mar Muerto. Y la región del Mar Muerto es puro desierto, es un desierto casi total. ¿Cómo se llama el desierto? Desierto de Judea, el desierto de Judea. Ok, ahora miren que el paisaje ya va cambiando, se dan cuenta que las colinas, miren las colinas, ya están desérticas, las colinas ya están desérticas, no hay casi vegetación en las colinas. Aquí abajo, aquí en el valle sí hay, porque aquí hay una tubería que trae agua, entonces hacen toda esta agricultura que estamos viendo. Viene una tubería desde el río, desde el mar de Galilea, que trae agua y permite las plantaciones de dátiles y todo lo que estamos viendo ahora. ¿Vieron la cantidad de plantaciones de dátiles, verdad? A todo lo largo del camino hay plantaciones de dátiles. Y eso cada año hay más, cada año hay más. Parece que los dátiles de Israel tienen mucho éxito en la exportación porque todo el tiempo se ven nuevas plantaciones de dátiles. Hay unas que los árboles ya están altos y hay otras que son pequeñitos, recién plantados, lo van a ver en el camino. ¿Ok? Muy bien. Entonces nosotros nos dirigimos ahora a un lugar llamado Qumran. Qumran. En Qumran fueron descubiertos, en la zona de Qumran, fueron descubiertos los pergaminos del Mar Muerto, que son el descubrimiento arqueológico más importante de la historia de Israel y uno de los descubrimientos más importantes del mundo, a nivel mundial. ¿Ok? Yo ahora les voy a explicar, les voy a dar una introducción, porque cuando lleguemos allá es mucha la explicación, entonces ya les estoy dando una introducción aquí en el autobús, antes de llegar. ¿Ok? Los pergaminos del Mar Muerto fueron escritos por una secta que se separó del resto del pueblo de Israel. En la época previa a la época de Jesús, los 150 años antes de la época de Jesús, el pueblo de Israel estaba dividido. Había varios grupos separados. Por ejemplo, estaban los fariseos. Recordemos que Jesús tenía polémicas con los fariseos, ¿verdad? Los fariseos era el grupo más grande que existía en aquella época. Y otro grupo eran los saduceos, también mencionados en el Nuevo Testamento. Pero había un grupo mucho más pequeñito, que eran los esenios. Lo consideramos una secta en español. Cuando hablan de secta se ve algo muy negativo, ¿eh? No eran gente mala, era simplemente ellos se separaron del resto del pueblo, entonces por eso se los denomina secta, no eran gente negativa, ¿ok? Muy bien. Ahora, ese grupo, los esenios, tenía una filosofía muy diferente al resto del pueblo de Israel. Ellos tenían, por ejemplo, ellos creían que ellos son los hijos de la luz y el resto de la población del mundo son los hijos de las tinieblas. Y en el día de la guerra, el día del juicio final, se libraría la batalla entre los hijos de la luz, que son ellos, y el resto del mundo, que son los hijos de las tinieblas. Por supuesto que van a ganar los hijos de la luz, así ellos creían, ¿ok? Ellos tenían una serie de cosas diferentes al resto del pueblo de Israel. Por ejemplo, el pueblo de Israel utilizaba un calendario lunar, a base de la luna. Y ellos utilizaban un calendario a base del sol, a base solar, como el que utilizamos hoy en día. Y entonces había polémicas entre ellos, porque cuando para ellos era el sábado, para el resto del pueblo no era sábado. Entonces el sábado es el día de reposo. Cuando ellos descansaban, los demás trabajaban. Cuando ellos trabajaban, los demás descansaban. O sea, se formaban polémicas y problemas entre ellos y el resto del pueblo de Israel. Y entonces, en cierto momento, decidieron separarse del pueblo de Israel y se fueron a vivir a orillas del Mar Muerto. En un lugar muy apartado, muy lejos, en pleno desierto, una zona muy desértica. Y se fueron a vivir ahí. Y ahí estuvieron más de 200 años. O sea, fueron varias generaciones. Más de 200, quizá hasta 250 años. Varias generaciones. Pero era un grupo pequeñito, entonces no era tanta la gente que estaba ahí. Y el sitio que vamos a visitar es donde ellos vivían. ¿Ok? Ahora,
ellos tenían una actividad importantísima para ellos, que era la copia de los textos bíblicos. En aquella época, estamos hablando hace 2000, 2100, 2200 años, no había imprenta, la imprenta no la habían inventado. Tampoco había papel, no se había inventado el papel. Entonces, ¿qué se utilizaba? Utilizaban pergamino. El pergamino es la piel de ciertos animales, que cuando el animal se muere le quitan la piel, le hacen un proceso y la limpian, y entonces queda el pergamino. Y sobre el pergamino ellos escribían. Ahora no había imprenta, entonces todo tenía que ser manuscrito, todo escrito a mano, todo escrito a mano. ¿Ok? Entonces, cuando querían escribir, copiar, necesitaban un libro. Hoy en día la imprenta imprime miles de libros, ¿no? Pero cuando ellos necesitaban multiplicar los libros, entonces tenían que copiarlo, letra por letra. Copiaban los libros letra por letra. Y esa era una actividad importantísima para ellos. Ellos copiaban los libros del Antiguo Testamento. Recordemos que es previo a la época de Jesús. Copiaban los libros del Antiguo Testamento, y también no solamente los libros del Antiguo Testamento, sino ciertos libros propios de ellos, propios del grupo de ellos. Uno de los libros se llamaba El Pacto de la Magia, otro La Regla de la Comunidad, otro la batalla entre los hijos de la luz y los hijos de la luna. Ok, entonces ellos tenían sus propios textos también fuera de los libros del Antiguo Testamento, y se ocupaban de copiarlos durante años. Pasa el tiempo, en el año 66 de la era cristiana, ya después de Cristo, en el año 66, el pueblo de Israel se rebela contra Roma. ¿Ok? Se rebela contra Roma, los romanos no pueden aceptar eso. Entonces mandan a las legiones romanas a aplastar la rebelión. Y en el año 68 las legiones romanas llegan al sitio donde ellos vivían, en el Mar Muerto. Ahora, ellos no podían luchar contra los romanos, eran muy pocos, no podían. El ejército romano era el ejército más poderoso de aquella época. Ellos no podían luchar contra los romanos. Lo que hicieron fue lo siguiente: en el desierto hay gran cantidad de grutas. Grutas son cuevas naturales. Ocultaron los pergaminos en las grutas naturales. Ok, un tornado. tornadito pequeñito. Si mire un tornadito pequeño ahí en el... Eso, ¿lo ven? Mire qué bonito. Mira el tornado, Julián. Eso es típico de aquí, de esta zona. Primera vez que vemos. No, muchas veces. Depende de la época. Ok, jóvenes. Continúo. Entonces, los libros, ellos los copiaban. Llegué al punto de que van a ocultar los libros. Entonces, en el desierto hay muchas grutas naturales. Ocultaron los pergaminos en las grutas. Seguramente pensaban recuperarlos cuando termine la guerra. Pero no sabemos qué les pasó. Puede ser o que los romanos los mataron a todos, o que se escaparon y nunca más pudieron volver. El hecho es que los pergaminos quedaron abandonados por casi 2000 años. Casi 2000 años nadie tenía idea de esos pergaminos. ¿Ok? En el año 1947, un muchacho beduino. Los beduinos son los pobladores del desierto. Los beduinos son los árabes originales, los pobladores del desierto. Un muchacho beduino que era pastor, tenía un rebaño de cabras. Se le desapareció una cabra. Y el hombre buscando la cabra llegó a una cueva, a la puerta de una cueva, y se le ocurre tirar una piedra adentro, a ver si la cabra está adentro. Tira la piedra y escucha un sonido extraño. Resulta que los pergaminos estaban dentro de vasijas de cerámica. Parece que la piedra rompió una de esas vasijas. El muchacho le llamó la atención, entró dentro de la cueva y se encuentra con 7 pergaminos dentro de vasijas, ¿no? Y parece que el muchacho se dio cuenta que eso tiene un valor histórico y arqueológico. Se lo llevó a Belén, a una tienda y se lo vendió por céntimos seguramente. Le vendió los 7 pergaminos. Un mes más tarde pasa por la tienda un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y ve los pergaminos, se da cuenta que es algo importantísimo y los compra ahí mismo. Y a partir de ese momento comienzan excavaciones arqueológicas en toda la zona y se descubren más de 900
cuales estaban todos los libros del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther. Todos los libros menos el de Esther. ¿Ok? Y los textos propios de la secta que les acabo de explicar. ¿Ok? Y bueno, de ese descubrimiento se aprendió muchísimo, se aprendió muchísima información, cómo era la vida en la época de Jesús, cómo era el mundo antiguo. Muchísimas cosas que no se conocían se aprendieron porque habían textos desconocidos. Los textos de la secta no eran conocidos, eran desconocidos. Entonces se sacó muchísima información y por eso decimos que este es el descubrimiento más importante de la historia del pueblo de Israel, incluso a nivel mundial, uno de los descubrimientos más arqueológicos más importantes en la historia del mundo. ¿Y este desierto cuál es? Ya estamos entrando.